¿Es hoy prioritario una renta mínima o un ingreso vital? Es innegable que uno de los efectos más importantes que la pandemia del coronavirus está produciendo es la grave situación económica en muchísimos españoles como consecuencia fundamentalmente de los expedientes de suspensión temporal de empleo y de las consecuencias que en las personas que sufren en sus propias carnes esos expedientes ello tiene. Consecuencias que no son otras que la imposibilidad de esas personas afectadas por estos expedientes de hacer frente a determinados pagos, bien sea hipotecas, bien sean los alquileres, bien sean otros conceptos de la economía familiar, y que produce un efecto dominó y de contagio que hace que se vayan incrementando los supuestos de vulnerabilidad social. Por lo tanto, es imprescindible tomar medidas que palíen de forma extraordinaria y de forma temporal esos casos de vulnerabilidad imputables al COVID, sin perjuicio de que su tiempo tendremos para abordar también los casos generales de vulnerabilidad a través de eso que se denomina la renta mínima. Pero si la renta mínima o el ingreso vital es imprescindible, todavía lo es más la necesidad de liquidez inmediata por parte de las empresas. La liquidez es el motor de la economía. La liquidez es lo que permite que unos y otros tengamos dinero para hacer frente a nuestros pagos. Pero si la empresa, que es en definitiva el motor generador de riqueza, también coloquialmente quien la destruye, si la economía no inyecta esa liquidez, no habrá una persona que cobre su sueldo. Si no cobra su sueldo, no podrá pagar las deudas o las obligaciones que tiene con terceros. O si la empresa no puede pagar porque no tiene liquidez a su proveedor, el proveedor dejará de pagar a otras personas, y como consecuencia de ese efecto en cadena del no pago de unos que afecta también al no cobro, no pago de otros, se produce un efecto dominó con efectos súper negativos para la economía de bloqueo total y absoluto. Y es cierto, el gobierno aprobó al inicio del estado de alarma una medida estrella, que era la concesión de líneas de crédito con aval del ICO de hasta el 80% en el caso de pymes. Pero también es cierto que la burocracia, fundamentalmente del ICO, pero que la burocracia está haciendo que a fecha de hoy esa liquidez, bien entrados ya a la segunda quincena del mes de abril, esa liquidez no haya llegado a las empresas. Y si esa liquidez no llega a las empresas, muchas de ellas van a morir. Y como consecuencia de ello, todas las personas vinculadas directa e indirectamente con nuestras empresas van a tener también dificultades. Por lo tanto, el foco de atención principal, el origen de todo, es la ausencia de liquidez. Por tanto, el foco, como decía, ha de ser permitir que esa liquidez fluya. Y que fluya para quien realmente lo necesita, que son las empresas que mayores dificultades tienen como consecuencia del COVID. Precisamente por ello, los bancos no están asumiendo el 100% del riesgo con estos créditos, sino tan solo un 20%, porque es el Estado quien asume ese 80%. Apelo a la responsabilidad social de los bancos en su generosidad para la concesión de esos créditos correspondientes post-supervisión por parte del ICO, porque solo con esta generosidad en cuanto a una relativa asunción de riesgos vamos a hacer posibles que cantidad de empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, no olvidemos que las pymes, los autónomos, representan un 95% del tejido empresarial, vamos a hacer posible que la liquidez fluya. Y si fluye la liquidez, los supuestos de vulnerabilidad social se van a reducir. No olvidemos que mientras las medidas como una renta mínima o un ingreso vital tienen coste para el contribuyente, porque obviamente el Estado solo es un mediador en el pago, pero requiere de recursos y estos recursos vienen de nuestros impuestos, medidas como la liquidez no tienen un coste para los contribuyentes. La liquidez requiere que sea reintegrada por parte de la empresa que se beneficia de la liquidez, pero no es un coste que soporten los contribuyentes. A toda la liquidez, aparte de ser el origen y la solución del problema, es una medida que no tiene coste para el contribuyente. Por tanto, en resumen, renta mínima, por supuesto que sí, ingreso mínimo, por supuesto que sí, pero fundamentalmente y sobre todo, sí a la liquidez inmediata, liquidez imprescindible para que la economía funcione.